Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, esto es lo que hay. Presentan Nico Ortiz y Montse Font. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Esto es lo que hay, un nuevo programa en Discapacidad Televisión en el que estaremos cada viernes de 8:30 a 9:30 en Discapacidad Televisión. Recordad que la programación de Discapacidad Televisión se ha adelantado media hora. Queremos hacer un programa magazine de actualidad en el que trataremos todas las informaciones sobre la discapacidad que se hayan producido a lo largo de la semana. También haremos tertulias, coloquios, monográficos, y semanalmente lo que siempre tendremos es a un invitado especial que tenga una presencia destacada en el mundo de la discapacidad y que sea miembro de una asociación de discapacidad que tenga una relevancia bastante potente dentro de nuestro mundo. Iremos por eso haciendo una panorámica general de lo que es este colectivo. También lo que queremos que a lo largo de cada semana los espectadores de este programa tengan una presencia especial en este programa, pero esto nos lo comentará Montse. Montse, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás nerviosa? No, hombre, no. Buenas noches. Esperamos que el programa sea un espacio interactivo donde todos aquellos que nos estéis viendo podéis aportar denuncias, quejas, sugerencias, comentarios o aquello que consideréis oportuno mediante vídeos, fotos, noticias o simplemente cartas, o que vengáis aquí a la televisión con nosotros a exponernos los temas que os interesen. Para contactar con la redacción del programa, lo más fácil es mandarnos un mail a la siguiente dirección: esto es lo que hay @discapacidad.tv, o también podéis mandarnos unas cartas normales o llamarnos o mandar al fax de Discapacidad Televisión, que son los que aparecen en la web. Asimismo, la manera más interactiva de participar en el programa es a través del chat del programa, que podéis acceder al mismo en la misma pantalla donde estáis ahora. Un pelín más para abajo tenéis un rectángulo de color naranja que pone Discapacidad Televisión Interactiva. Si apretáis ahí, se os cargará otra vez la pantalla y al lado derecho de la pantalla tendréis el chat. Y podéis hablar y hacer preguntas a los invitados que, como ha dicho Nico, iremos trayendo cada semana. Ya por último, si conocéis de algún acto, alguna conferencia, alguna presentación, alguna manifestación, alguna concentración que haga ya sea vuestra asociación o cualquier otra entidad y creéis que pueda ser interesante que la retransmitamos en directo, o bien que traigamos a los responsables de la misma para hacerles una entrevista, tan solo nos lo tenéis que decir. Vale, pues aquí nos tendréis cada semana, y sobre todo lo que sería importante es que fueseis vosotros también participantes de este programa, colaborando sobre todo con el correo electrónico en esto es lo que hay @discapacidad.tv. Bueno, pues sin más alargarnos, podemos comenzar ya presentando a nuestra invitada esta semana. Yo creo que es muy conocida dentro del mundo de la discapacidad. Es María José Vázquez, presidenta de COM. También es miembro del Consejo Rector del Instituto Municipal de Discapacidad. Buenas noches, Montse. Diga, María José. ¿Qué tal? ¿Qué te parece este medio de comunicación, esta nueva ventana
Excelente. Sí, es... Excelente, porque creo que poner en marcha un proyecto como el que estamos viendo ahora es difícil, pero bueno, la gente que lo lleváis a cabo le habéis puesto mucho entusiasmo, mucho amor, y bueno, y tendríamos que pedir más recursos para que fuera una televisión potente de la discapacidad, Sí. que lo será, seguro. Y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una ventana abierta al mundo al colectivo de la discapacidad, que no siempre podemos acceder siempre a los medios de comunicación, y que tengamos una puerta tan abierta para enseñar al resto de la población todos los problemas que tenemos, ¿no? Siempre... Pues sí, esta es una televisión que lo importante y lo prioritario es la discapacidad, ¿eh? En realidad las personas con discapacidad. Aquí lo importante son las noticias que generamos nosotros y nosotras, y no siempre los medios de comunicación tienen esto en cuenta, ¿eh? Todos sabemos por qué se mueven, ¿no?, todos los medios de comunicación, y aquí pues en realidad nos vamos a mover por la importancia y por los hechos que va a impulsar el mundo de la discapacidad. Bien, María José, como presidenta de ECOM que eres, una pregunta un pelín rápida. ¿Qué significan las siglas ECOM? Bien, nosotros no decimos lo que significan las siglas ECOM, te lo puedo decir. ECOM es Entidades Colaboradoras con el Minusválido, porque ECOM se creó en el 71, con lo cual los conceptos y los criterios en aquel momento eran muy diferentes a lo que es ahora. Ahora no hablamos de minusválidos, hablamos de personas con discapacidad. Pero ECOM, las siglas tienen su importancia, son unas siglas muy conocidas en el mundo de la discapacidad, y por eso mantenemos estas siglas. ECOM es una entidad que aglutina a 185 entidades de personas con discapacidad física, entidades de todos los sectores de la discapacidad, que lucha porque las personas con discapacidad podamos ejercer los derechos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos, que luchamos por crear servicios que tengan la calidad que nosotros nos merecemos, y que luchamos también por reivindicar que tanto los estamentos públicos como privados, cuando diseñen, cuando proyecten, cuando hagan cualquier tipo de actuación dirigida a los ciudadanos y ciudadanas, tengan en cuenta que entre ellos estamos las personas, hombres y mujeres con discapacidad. Muy bien. ¿Desde cuándo eres presidenta de ECOM? Pues reciente, llevo ahora dos años de mandato como presidenta de ECOM. Siempre he estado ligada a ECOM porque yo pertenezco a una asociación de base. Creo que es muy importante que las personas que tenemos algún cargo no nos despeguemos de los territorios. Pertenezco a la Asociación de Sants Montjuïc de personas con discapacidad, y bueno, en la Junta de ECOM siempre he estado muy vinculada. Al preparar la entrevista hemos entrado en la web de ECOM y nos ha surgido una pequeña duda. Cuando miramos los objetivos, dice que esta asociación, o sea ECOM, solo trabaja con personas con discapacidad física. ¿Es esto cierto? Sí. ¿Por qué se excluyen las otras discapacidades? Bueno, porque en un principio ECOM se creó en el 71 por personas vinculadas a la discapacidad física. Hay otras federaciones que aglutinan a otras discapacidades, las físicas, las psíquicas y las sensoriales, y es la trayectoria de ECOM, de entidades, porque además también las otras discapacidades están ya organizadas en otras federaciones. Lo que sí ECOM, y en representación de ECOM, siempre hemos tenido un criterio de que la unidad hace la fuerza, la unidad de todas las discapacidades, con lo cual estamos muy coordinados con las otras federaciones, y además pertenecemos a un órgano que es el COCARMI, que representa, que ahí estamos representados todas las discapacidades, todos los sectores de la discapacidad. Ojalá en el futuro pudiera haber una organización que, como tú dices, aglutinara a todos los sectores de la discapacidad, porque pocas cosas nos diferencian.
a la hora de reivindicar y a la hora de luchar por ejercer los derechos. Yo siempre digo que ejercer los derechos, porque derechos ya los tenemos como ciudadanos y ciudadanas. El problema es que no siempre los podemos ejercer. Poco nos diferencian unas discapacidades de las otras. Porque ahora has comentado el funcionamiento un poco de ECOM. ECOM me parece que es en Cataluña, tiene un funcionamiento, pero me parece que es la fundación que está a nivel español. Creo que es. Nosotros hace un año y medio hicimos una reestructuración de ECOM. ECOM, como os comenté antes, se creó en el 71. En aquellos momentos no teníamos todavía democracia, no había el Estado de las Autonomías, con lo cual se creó a nivel de ámbito español. Creo recordar que somos la tercera entidad en el registro de entidades. Fijaros si somos antiguos, ¿no? Y entonces, bueno, era lo que se adhiere era ámbito estatal. Hace dos años hicimos una reconversión, pusimos ECOM a los tiempos de ahora, se creó ECOM Cataluña, que era la Confederación ECOM Cataluña, formada por los territorios, por las federaciones territoriales, Gerona, Lérida, Tarragona y Barcelona, porque creemos también en la descentralización. Pensamos que no es Barcelona, solamente las personas con discapacidad estamos en Barcelona, sino en todo el territorio. Creamos la fundación porque creíamos que teníamos que desligar la gestión de servicios con el tema más reivindicativo, y creamos la patronal también porque hay entidades de ECOM que gestionan servicios y tienen que negociar convenios y baremos económicos. Esto es la estructura de ECOM. Vale, ahora que has explicado que ECOM se divide en tantas partes, ¿cómo se financia la totalidad de ECOM? ECOM, ECOM está formado por las entidades. ECOM, y también ECOM, como ECOM tiene servicio. Bueno, hacemos prestación de servicios. ECOM se financia exclusivamente con presupuesto público, a nivel del IRPF, a nivel de la Generalitat, y se financia exclusivamente por proyectos, y proyectos que van dirigidos a la persona. Nosotros somos una organización que cuidamos muchísimo esto. Somos muy austeros. En cada dinero que entra en ECOM está destinado a las personas con discapacidad. Vale, aproximadamente ¿cuántos socios tiene ECOM? ECOM no tiene socios, ECOM tiene entidades. Vale, las entidades tienen socios. Quien tiene entidades, quien tiene socios son las entidades que forman parte de ECOM. Yep. Por ejemplo, la asociación que ha promovido este canal está federada a ECOM. Vale, entonces, ¿los socios participan de una manera directa en las entidades de las cuales es ECOM? Ojalá participaran más. Yo creo que uno de los retos que tenemos todas las entidades, ECOM como aglutinadora de las entidades que existen en nuestro país, y las propias entidades, potenciar que la persona con discapacidad física sea activa, sea protagonista, y sea la que impulse la actuación de las entidades. Es un tema complicado, no hay mucha participación, cuesta que las personas con discapacidad física se impliquen en las asociaciones de personas con discapacidad física, y yo digo, no sé si, y esto también es un tema criterio mío, que para pertenecer al movimiento asociativo de personas con discapacidad física y ser activo, se tiene que tener muy claro que somos personas, que tenemos derechos, que esos derechos tenemos que exigir que los podamos ejercer, y después tenemos que tener una imagen de nosotros muy positiva. Yo creo que las personas con discapacidad tenemos una discapacidad, pero no somos incapacitados. Entonces, cuando esto lo tengamos claro todos y todas, yo creo que nos involucraremos más en nuestro movimiento asociativo, que a la larga, cuantos más seamos luchando
porque podamos ejercer nuestros derechos, más influiremos en que nuestra sociedad cambie y nos tenga presentes. Bueno, esto era una de la próxima pregunta que te iba a hacer, era la perspectiva de futuro tanto de ECOM como del colectivo de personas con discapacidad. Unas perspectivas de futuro que, a mi modo de entender, no son muy halagüeñas, porque cada vez hay más desmotivación de las personas con discapacidad en estar dentro de estos colectivos y seguir luchando como lo han hecho hasta ahora. ¿Cómo ves el futuro tanto de ECOM como del colectivo y de estas asociaciones que muchas veces están un poco muy debilitadas, quizás, ¿no?, de apoyo? Bueno, yo soy muy optimista y soy muy utópica. Yo creo que para conseguir realidades hay que ser muy utópico. Y a mí, como ya soy un poco vieja, ya llevo muchos años en el movimiento asociativo, cuando se han planteado utopías, si se luchan por esas utopías, al final se consigue hacerlo realidades. Y Barcelona es una muestra. Cuando nos decían hace años que era imposible tener autobuses que fueran accesibles, nos decían que estábamos locos, ahora los tenemos. Contestando a tu pregunta, yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para potenciar el movimiento asociativo. ¿Cómo? Pues no sé en estos momentos la respuesta. Lo que sí es cierto es que ECOM es un tema prioritario que nos hemos marcado. Potenciar el movimiento asociativo. En ECOM hay una persona dedicada exclusivamente al fomento de la participación, ayudar a las entidades en la gestión, a potenciar que las personas con discapacidad física se incorporen al movimiento asociativo. Yo soy optimista, posiblemente tendremos que inventar, a lo mejor no sirve los mecanismos que hasta ahora estábamos empleando, tendremos que dar un paso adelante y ser imaginativos, pero estoy segurísima que el movimiento asociativo continuará, porque además es necesario. Si nosotros no estamos ahí empujando, yo siempre digo que si no estamos ahí, se olvidarán de nosotros. Todavía falta mucho camino para recorrer para que las entidades de personas con discapacidad desaparezcan. Yo siempre digo que ojalá llegue un día en que yo como persona no tenga que ejercer de mujer con discapacidad, sino que pueda ejercer de mujer simplemente. Bien, has dicho que uno de los objetivos que tenía ECOM en estos momentos era potenciar el movimiento asociativo. ¿En qué otros proyectos está participando ECOM ahora mismo? Bueno, tenemos varios frentes abiertos, porque somos así. Nos gusta ir abriendo frentes y conseguir que las personas con discapacidad física puedan ejercer sus derechos. Estamos implicados en potenciar la autonomía personal de las personas con discapacidad física. Para esto tenemos un proyecto, el proyecto de asistente personal, que estamos transmitiendo también para países de Latinoamérica. Posiblemente allí no sepan lo que es, pero aquí tenemos la ley de promoción de la autonomía personal, que es una ley importante si la hubieran dotado de presupuesto, y una figura que marca esta ley es el asistente personal, la persona que hace el soporte a una persona con discapacidad física que no puede hacer sus actividades diarias por su discapacidad. Pues ir a la universidad, ir al trabajo, ir a tomarse una copa donde sea, entablar una relación de pareja, etcétera. Y es una figura importante. Esto es lo que se está desarrollando con la ley de dependencia de los asistentes. Exacto, que se tendría que estar desarrollando más de lo que se está desarrollando, porque en estos momentos solamente hay tres proyectos piloto. Uno es el de ECOM, con 50 personas en toda Cataluña, y que nos ha demostrado después de un año y pico que esta figura es indispensable para que la persona con discapacidad física pueda tener su proyecto de vida. Estamos abriendo otro tema, que es
los apartamentos para la vida independiente. Creemos mucho que tenemos que impulsar que la persona con discapacidad física pueda, cuando quiera, desligarse de la familia, hacer su proyecto de vida y independizarse, sobre todo los jóvenes, que esto es muy importante. Estamos siguiendo todo el tema de la accesibilidad en Renfe, que nos ha costado muchísimo. Los transportes públicos son muy importantes para la movilidad de la persona con discapacidad. Yo ya sé, es que yo sé que hablo mucho, me tendríais que cortar. Tranquila. Y bueno, y estamos sobre todo intentando el soporte a las entidades para que aumente la participación. Y otro tema importante también son los equipos de integración laboral para potenciar que las personas con discapacidad física puedan integrarse al mundo laboral. Sí, esta pregunta la haremos más tarde, pero ahora pasamos a publicidad, unos minutos. Bien, volvemos a estar aquí de nuevo. Hemos estado hablando con María José, que es la presidenta de ECOM, pero no hemos presentado qué es ECOM, así que ahora vamos a ver un vídeo donde nos mostrará los proyectos y qué es ECOM. De María José, el vídeo que hemos... ¿Algo que comentar del vídeo que hemos visto? Lo que vamos a ver. Lo que vamos a estamos ver. viendo. Bueno, yo prefiero que lo veáis, y solamente deciros que nosotros lo basamos en la capacidad. Bueno, estamos aquí de nuevo con vosotros, con María José Vázquez, presidenta de ECOM, y continuamos con la entrevista, con el programa. María José, este programa se ve también en Hispanoamérica porque es un motivo de lengua común, la española. Lo verán allí principalmente todas las personas que entiendan el español. Y en España hemos recibido una fuerte inmigración y también hemos recibido personas con discapacidad. ¿Cómo se van integrando estas personas que llegan con discapacidad en las asociaciones, en la vuestra, en ECOM en particular? ¿Hay gente que se asocia o la gente que viene desde fuera con discapacidad no se integra en este tipo de asociaciones? Bueno, en realidad todavía no tenemos datos que podamos valorar lo que está pasando con las personas que vienen de otros países. Yo supongo que, bueno, igual que nosotros tenemos dificultades para incorporarnos a las asociaciones, pues ellos que vienen de otra cultura, que hablan nuestro mismo idioma, pero a veces, pues, bueno, los conceptos son diferentes, pues también tienen dificultades. De todas maneras, aquí no hay diferente trato entre una persona del país y una persona que viene de otros países, en este caso de Latinoamérica. Yo lo único que puedo ofrecer es ECOM, si en algún momento cualquier entidad de cualquier país de Latinoamérica quiere nuestra experiencia, quiere que comunicarse con nosotros y nosotras, o quiere saber de algún tipo de proyecto porque puede ser interesante en cualquier país, yo ofrezco ECOM para cualquier tema.
ecom@ecom.cat. Este es nuestro correo electrónico, nuestra web. Allí pues bueno pueden, y si no, pues llamarnos por teléfono, y a través de este canal pues bueno lo que quieran nuestros amigos y personas de Latinoamérica. Pero hasta ahora no ha habido una relación concreta entre asociaciones de discapacidad, bueno, en este caso ECOM, y asociaciones del resto de Hispanoamérica. Yo a la entidad que pertenezco, una entidad pequeñita de barrio, es mi entidad de base, Sans Montjuïc, sí que está hermanada con una asociación de La Habana, de Cuba. Pero bueno, podría ser un nuevo reto, ¿no? Intentar tener relaciones con los países latinoamericanos. Ofrecerles la experiencia que hemos hecho hasta ahora. ¿Monse? Bien, otro de los objetivos que tiene ECOM es en materia laboral, la integración laboral. Para conseguir esto, ECOM tiene el SIL. A ver, ¿qué significan las siglas SIL exactamente? Bueno, son servicios de integración laboral. Vale. Son equipos de integración laboral. Entonces, yo voy a contar mi experiencia porque yo fui al SIL y realmente, dije unas cosas que quería del trabajo que quería, con unas expectativas bastante elevadas, y conseguí el trabajo. ¿Esto es siempre así de rápido y efectivo? ¿O la gente que va al SIL tiene poca formación y cuesta mucho encontrarles trabajo? Bueno, si tu experiencia ha sido tan positiva, yo creo que, ahí había un tema importante, que era que seguramente tú eras una persona formada, ¿no? Con una formación y con una titulación, que entonces es muchísimo más fácil la incorporación al mundo laboral. Lo que sí es que en estos momentos estamos pasando una crisis importante, no lo voy a repetir también yo, pero sí que está repercutiendo en que haya menos ofertas de trabajo, que lleguen menos ofertas de trabajo a los SIL. Con lo cual los profesionales que tenemos trabajando en los SILs tienen que hacer nuevos esfuerzos de contacto con las empresas, de prospección, y bueno, que esto es un trabajo que ahora se ha incrementado. Sí que tenemos estudios de que el empresario que contrata a una persona con discapacidad física después nos transmite que ha sido una experiencia positiva. Siempre piensan que las personas con discapacidad física, porque tenemos discapacidad, no podemos ser ni responsables, ni trabajadores, ni podemos desempeñar un puesto de trabajo a veces mejor que otra persona que no tenga discapacidad. Y lo que nos transmite el empresario es que a veces hasta repite. ¿Qué está pasando en estos momentos? Que hay poca formación de las personas que nos llegan a los SILs, los equipos de integración laboral, y tenemos que hacer un gran esfuerzo para formar a las personas. Una pregunta que no tiene nada que ver con ECOM. ¿Por qué consideras que la gente con discapacidad no está formada? Porque, por ejemplo, yo estaba en la universidad y no había nadie más con discapacidad. ¿Por qué no está formada? Supongo porque ir a la universidad es un reto todavía hoy, claro. Estamos hablando de discapacidades como puede ser la mía. Yo ahora tengo 57 años. Cuando yo empecé a intentar ir a la universidad era todo un reto, y todavía sigue siéndolo ahora, para grandes discapacidades. Una discapacidad que te puedas ir en silla de ruedas o con bastones, aún, pero cada vez la discapacidad física es más grande, se necesitan más apoyos, y todavía le falta a la universidad ser accesible para las personas con discapacidad. No es fácil, como tampoco es fácil moverse por las ciudades, todavía es difícil. Y yo creo que tenemos que potenciar que cada vez las personas con discapacidad se formen más en todos los grados posible, porque eso permitirá que puedan después acceder en mejores condiciones que
al mundo laboral. Yo siempre digo que nosotros, cuando buscamos trabajo, tenemos que demostrar que somos válidos. Las personas que no son discapacitadas tienen que demostrar que no son válidas. Al revés, ¿eh? Ellos tienen que demostrar que, bueno, le dan por hecho que son válidos, que sirven, que están formados, que son los mejores, pero nosotros ya llegamos diciendo, bueno, esta persona tiene discapacidad, no sirve, ¿eh? Y creo que eso también es un hándicap, ¿eh? Bueno, hemos hablado también sobre la integración laboral, como está ahora, también sobre la vida independiente, la ayuda para que una persona pueda vivir independientemente. También para plena integración también está el ocio, el deporte. No se entiende tampoco el deporte sin el ocio. ¿Qué objetivos tiene ECOM en este apartado? ¿Tiene proyectos? Bueno, nosotros tenemos un programa, un proyecto que es el soporte, pero este está localizado en la ciudad de Barcelona, ¿eh? Un soporte a las personas que hacen algún tipo de actividad deportiva en las instalaciones que dependen del ayuntamiento, un soporte para que puedan hacer esa actividad. Y después tenemos también un programa que impulsa las actividades de ocio, no con el presupuesto que nosotros quisiéramos, pero es un tema que para ECOM también es importante, el ocio, el tiempo libre, el deporte muchas veces es el camino para que la persona con discapacidad física y la discapacidad sobrevenida se pueda ir integrando en la sociedad y en las actividades sociales. Es importantísimo. ECOM se puede decir que es un referente claro de la administración en el tema de la discapacidad. Sí. Esto, no sé cómo comentártelo, ¿habéis perdido un poco de independencia de frente a la administración? ¿Habéis perdido un poco del derecho de reivindicación del colectivo en frente de la administración por ser esa asociación en la que la administración siempre tiene como primera meta en cualquier tema de presentaciones o intentáis siempre, aunque la administración siempre os tenga como referencia, vosotros no estáis debajo de la administración, me refiero? Aunque nosotros dependemos para llevar a programas y actuaciones, dependemos de los presupuestos públicos, jamás hemos perdido la lucha y la reivindicación, porque esos son dos elementos que si los perdemos es la muerte de ECOM o la muerte de cualquier entidad. No podemos perder la reivindicación. Lo que sí, ECOM es una entidad que se compromete con la administración cuando hay un proyecto que consideramos que ese proyecto va a permitir que las personas con discapacidad física consigan la autonomía que tienen derecho, pero bueno, somos muy reivindicativos y eso ahora estamos preparando. El día 3 es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y estamos preparando el manifiesto, y nuestro manifiesto siempre es muy combativo y muy exigente, porque además es lo que tenemos que hacer, porque dependamos del presupuesto para llevar proyectos adelante no quiere decir que tengamos siempre que decir sí a todo. Hay veces que sí y hay veces que no. Y después tenemos que tener en cuenta que ese dinero que va a los proyectos de ECOM o de las entidades de ECOM son dineros públicos que hemos aportado todos, con lo cual eso tampoco tenemos por qué olvidarlo. Bien, pasamos ya a la segunda parte del programa. Nos gustaría hacerte muchísimas más preguntas que de hecho tenemos preparadas, pero el tiempo es el tiempo y tenemos que pasar. Ahora vamos a comentar una noticia que ha salido a la prensa estas últimas semanas, donde la Generalitat que hasta ahora venía contratando unos servicios de estampación a una empresa que es un centro especial de trabajo, y en este caso estaba formado por personas con discapacidad psíquica, y lo ha pasado a contratar a
a centros penitenciarios, o sea, presos. Pero además, la empresa en cuestión, o sea, el CET, ha tenido que presentar un expediente de regulación de empleo a la Generalitat y este ha sido aprobado. María José, ¿qué piensas que la Generalitat, o sea, nos vemos en esta discordancia de que por ley la Generalitat tiene que apoyar la ocupación de discapacitados, pero ha pasado a contratar a presos? ¿Qué piensas de esto? Bueno, yo pienso que, bueno, que también los presos tienen derecho a tener un trabajo que le permita tener unos ingresos mínimos. Yo no cuestiono, pero sí que cuestiono que se quite a un colectivo una posibilidad de tener unos ingresos para dárselo a otro. Considero que los CETs son los centros donde tendrían que estar las personas que, por mucho que se intente, no van a poder incorporarse al mundo laboral, pero que también tienen derecho a tener unos ingresos que le permitan tener la autonomía máxima que ellos pueden conseguir. También es cierto que yo creo que los CEPs tenían que haber estado trabajando durante bastante tiempo para reconvertirse y ponerse a los tiempos que nos vienen ahora. Yo he firmado el manifiesto que ha hecho la asociación para apoyar que este CET tenga el trabajo que les permita tener a las personas con discapacidad intelectual unos mínimos ingresos. Siempre cuando hay algún problema de falta de recursos, como estamos ahora, ¿no? en un momento de crisis, nuestro colectivo siempre sufre. Cuando se aprobó la LISMI, que era una ley muy importante, cogimos la crisis y no se pudo desplegar la LISMI, que era una ley muy importante, y ahora cuando aprobamos la ley de la autonomía, promoción de la autonomía, ley de dependencia. Sí, exacto, la ley de la dependencia, a mí no me gusta llamarla así, pero es así. Pues también hay otra crisis. Yo no sé si pedirle a los políticos que no hagan ninguna ley para nosotros, ¿no? Sí, que escojan entre que la promuevan y época de las gordas. Yo creo que ahí tiene que haber una postura muy, muy clara de la Administración para proteger los derechos laborales de las personas con discapacidad, tanto intelectual como física, que son usuarios de un centro especial de trabajo. Ya, pero parece un poco contradictorio que la Generalitat haya dado el trabajo, en este caso los ingresos, a los presos, cuando realmente si están en la prisión es porque han hecho algo. ¿Tú qué piensas, Nico? Bueno, yo creo que la situación es compleja, como decía María José. No sé si quien tiene, todo el colectivo de presos también tiene los mismos derechos que las personas con discapacidad. No por ser preso y haya tenido un pasado, tiene menos derechos que el colectivo. Desde luego, no sé en qué punto está la situación. ¿En qué punto está la situación ahora? Bueno, el último que dijo el ministro de Trabajo es que se va a aprobar unas medidas para potenciar el tema de sino hacer soporte o ayudas a los centros especiales de trabajo. Bueno, en este punto me parece que no sé si podremos enseñar unas fotos que nos han enviado unos colaboradores, porque como hemos dicho al principio, lo que queremos siempre en este programa es que los que nos vean, los espectadores, sean también colaboradores del programa, enviándonos todo lo que ellos creen necesario o que crean que es importante para el programa. Aquí podemos ver ya las fotos que nos envían. Por ejemplo, es el clásico coche que aparca encima de los vados, motos que impiden el paso a cualquier centro. Esto es el pan de cada día, ¿no, María José? Sí. Salir a la calle es una... Supongo que podríamos salir a la calle y hacer cientos de fotos como esta. Pero yo creo que tenemos que hacerlo, denunciarlo. Sí. Yo creo que
que no podemos dejar de estar en la calle, de participar, de hacer nuestra vida, nuestras actividades diarias, aunque a veces son obstáculos, es una carrera de obstáculos durante todo el día. Sí, bueno, ¿qué te voy a explicar yo a ti, no? Todos los que vamos en silla lo padecemos. Son espectaculares. Aquí una reservada ocupada por un coche que no tiene el distintivo. Bueno, esto me parece que es Molins de Rey. Aquí lo mismo, aquí varias. Esto ya es increíble, esto es cada día. Podríamos pasar todo el programa pasando fotos con este tipo de problemas. Creo que también que tú eres miembro del Instituto Municipal de Discapacidad de Barcelona. Sí. No lo creo, es que lo eres, sí, porque participamos juntos en la Comisión de Transportes y eres también miembro del Consejo Rector de dicho instituto. Sí. Explícanos un poco qué es el instituto, cómo es el organigrama, cómo funciona, qué proyectos tiene, a qué va dirigido. Bueno, Barcelona siempre, las personas que vienen de fuera, personas con discapacidad que vienen de fuera, de otros países, dicen que Barcelona es emblemática. Es como es como si fuera un poco la ciudad ideal, ¿no? Falta mucho por hacer todavía. Esto es bueno, pues gracias a que en un momento dado el colectivo de personas con discapacidad de Barcelona, un movimiento asociativo muy importante y muy potente, planteó al ayuntamiento que quería un órgano de participación, y se creó el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad. Lo singular de este instituto es que sus consejos están formados por 10 personas que tienen discapacidad y 10 personas que son los concejales y concejalas del ayuntamiento, con lo cual es paritario. Es el que determina las políticas sobre la discapacidad que se hacen en Barcelona. Y Barcelona es lo que es porque ha habido un movimiento asociativo, y hay un movimiento asociativo muy potente. El instituto pues impulsa todas las políticas que se hacen dirigidas a la discapacidad. En este instituto están representadas todas las discapacidades, no solamente los físicos. Sus representantes son escogidos por votación directa cada 4 años. Todas las personas con discapacidad de Barcelona escogen a sus representantes. Y se trabaja en transporte, se trabaja en eliminación de barreras, en tema laboral, en tema de ocio y tiempo libre, en todos los ámbitos que tienen que ver con la discapacidad. Bien, bueno, ahora ya vamos a hacer la última pregunta del día. Y cuando estábamos preparando la entrevista nos surgió una discrepancia entre Nico y yo, porque consideramos que el mundo de la discapacidad está dividido. ¿Tú por qué crees que está dividido? Porque realmente es así. Bueno, yo es que soy muy respetuosa con todos los criterios, o sea, con todas las ideas. Solamente no respeto las personas que utilizan las entidades, las asociaciones o su trabajo en el mundo de la discapacidad para provecho, para beneficio propio. Y también hay, pero eso pasa en todos los ámbitos. Dividido, yo sí que puedo decir que en Cataluña el referente de la discapacidad es ECOM. Y el 98%, bueno, voy a decir un 95%, de las entidades que o gestionan servicios o están en los municipios reivindicando los derechos, de que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos, están en ECOM. Yo creo que el sector de físicos está como bastante bien organizado. Y después Cataluña yo creo que también es emblemática, porque hay un órgano donde estamos todos los representantes de todas las discapacidades. Yo también digo, y esto lo digo con la boquita pequeña, que una persona con discapacidad, una asociación, ojalá eso no fuera así y fuéramos capaces de
empujar las asociaciones serias que trabajan por la discapacidad, impulsarlas y hacerlas más potentes. Sí, desde luego uno de los problemas de la discapacidad es la cantidad de asociaciones que hay y su diversidad. Yo creo que tendremos que hacer muchísimos programas y muchos años para dar cuenta de cada una de todas las asociaciones que hay, solamente de físicos, psíquicos, de todo tipo. Bueno, pero en tu vida no es todo ECOM, también hay vida fuera de ECOM, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu día a día? Bueno, yo defiendo mucho por higiene mental, que una persona con discapacidad que tiene responsabilidades en el mundo, responsabilidades en las asociaciones, no tiene que estar solamente en el campo de la discapacidad. Yo trabajo en mi barrio, soy miembro de un partido político y pertenezco también a un sindicato, porque creo que por higiene mental, más allá de la discapacidad, también hay otras cosas que nos pueden enriquecer como personas. No siempre estar pensando en la discapacidad, porque a la larga, como os decía antes, ojalá cada persona con discapacidad no pueda salir a la calle y tener que ejercer de persona con discapacidad. Ojalá pueda salir a la calle y disfrutar de su entorno sin estar reivindicando poder ejercer sus derechos. Bien, llegamos ya a la parte final del programa. Nos gustaría dar las gracias a María José por su presencia en el programa y esperamos que vuelvas pronto para seguir haciéndote las preguntas que se nos han quedado en el aire. Esperemos que os haya gustado el programa, aunque sabemos que es el primer programa y habrá habido bastantes fallos. Aún así, si hay algún tema que hemos tratado que consideréis que no es oportuno que lo tratemos, os agradeceríamos que nos lo dijerais por mail, que es estoesloquehay@discapacidad.tv. Vale. Buenas noches, María José. Muchas gracias por haberme invitado. Y espero que después del programa continúe siendo nuestra amiga. No nos borres vuestra amiga y que vengas otro día, más adelante. Impulsando el canal y diciendo en todas partes que este es un buen proyecto. Te esperamos más adelante para tratar la actualidad del colectivo de la discapacidad. Y nada, hasta la semana que viene con otros invitados y otros temas a tratar. Buenas noches. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.